Muy buen día para todos. Estamos con el señor Fernando Montealegre, acá desde su finca en el municipio de Garzón. El señor Fernando ha sido muy reconocido en la región por preparar diferentes platos típicos en esta. Señor Fernando, muy buen día. Cuéntenos un poquito sobre el trabajo que usted realice, las comidas tradicionales que usted fabrica para la gente de nuestra región. Sí, muy buenos días. Pues es un agrado esta oportunidad para hablar un poco de la gastronomía huilense, especialmente la de Garzón. Afortunadamente en nuestro terruño gozamos de una gastronomía bastante importante que ha sido reconocida a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, como es por ejemplo el cerdo, el asado de cerdo, típico en las celebraciones de San Juan y de San Pedro. El asado huilense fue introducido en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la colonización, en razón a que los españoles no contaban acá en esta parte con ganado vacuno. Entonces al celebrar los días de San Juan y de San Pedro, eh, acomodaban los cerdos para que la gente estuviera en esa reunión y así disponer de comida para tomar chicha, que la chicha era la bebida importantísima en nuestra región. De allí nació la introducción del cerdo, lo preparaban en diferentes formas, cocido, sudado, en fin, en el famoso sancocho, de diferentes formas para hacerlo con las festividades de San Juan y de San Pedro. Fue así como se creó la costumbre de disponer de cerdos, especialmente para los días de San Juan y de San Pedro. Voy a hablarles un poco de lo que es el asado huilense tradicional. Ya vimos pues las raíces de este plato tan exquisito. Entonces, el asado huilense es muy tradicional en las festividades hasta hoy de San Juan y de San Pedro. Se consume muchísimo y es muy pedido en tiempos, digamos, fríos, pero especialmente en San Juan y en San Pedro. Bueno, yo soy propietario de esta finca que se llama la Finca El Diviso, a 5 minutos del municipio de Garzón. Eh, También ocurrió lo mismo, empecé a preparar el cerdo para las festividades sanpedrinas y fue así como desarrollamos unas fórmulas para el famoso asado. Les voy a decir de qué se trata. El cerdo hay que escogerlo, que no sea un cerdo demasiado gordo, sino que sea más bien un cerdo pura carne. Y desde el sacrificio hay que tener en cuenta, por ejemplo, que debe quedar muy bien pelado, muy bien, muy bien limpio absolutamente, para que no le vaya a quedar pelo, no le vaya a quedar nada de eso. Luego se saca la carne, se deshuesa y se arregla con un adobe especialísimo. Ese adobe consiste en moler cebolla, cebolla larga, cebolla de tallo. Se muele la cebolla, se muele igualmente cilantro, pero el cilantro debe ser el pepiado, es decir, un cilantro ya bastante hecho, que es un cilantro grande, es un cilantro que lleva pepitas. Y entonces se muele eso se le agrega orégano, se le agrega hierbabuena, se le agrega tomillo y todo este resultado de estas hierbas se revuelve con cerveza, se revuelve en un recipiente, se revuelve con cerveza, nunca con agua, nunca con agua, se revuelve con cerveza y a eso se le agrega naranja agria, un jugo de naranja agria y se revuelve. Se le echa sal al gusto. Hay que tener mucho cuidado que el asado de cerdo debe quedar muy bien de sal. Es peligroso que vaya a quedar salado porque sería desastroso. Bueno, luego de tener este aliño,
se pasa por toda la carne, se arregla, se doba la carne y se deja en un recipiente limpio, totalmente tapado hasta el día siguiente. Al día siguiente ya se calienta el horno a leña. Se calienta el horno a leña. Quiero advertir que este asado, y digo el horno a leña porque es el sabor tradicional. Hoy, pues gracias a la tecnología, existen hornos muy buenos, eléctricos, a gas, en fin, pero el sabor del asado no es lo mismo que asarlo en un horno a leña. Por esa razón, nosotros conservamos acá la tradición del horno. Aquí lo tenemos. Tenemos el horno acá en la finca donde asamos los cerdos. Bueno, luego sí, el día del asado, entonces se calienta el horno con leña a una temperatura más o menos de 70 grados, 70, entre 70 y 80 grados, y se procede a acomodar las carnes en estos latones. Miren ustedes, se acomodan en estos latones la carne que lleva las porciones de carne pulpa y una porción pequeña de tocino. Entonces, una vez acomodado esto, se barre el horno, se le saca lo que es la brasa, todo eso, y se meten los latones. Hay que tener cuidado de estar volteando la carne, porque resulta que el horno está muy caliente al comienzo, entonces se voltea rápido y así el horno va mermando su temperatura y así mismo la carne se va concentrando caliente con ese sabor insuperable que tiene el asado huilense. Una vez obtenido el asado de la carne, se sirve con envuelto insulso. Es indispensable para el sabor del plato que haya el envuelto insulso. Arepas de arroz y maduro, o sea, plátano cocido, plátano maduro cocido, bien blandito. Esto es lo principal para servir ese plato de asado. Se colocan las porciones de carne y una porción de tocino y así se obtiene servir el plato. Este plato pues es muy tradicional. Yo comencé asando los cerdos para la reunión de la familia, en fin, pero luego ya empezamos a obtener pues pedidos, gente que venía de otras partes y les gustaba mucho la fórmula nuestra en el asado. Me pidieron que hiciera algunos asados para algunas reuniones importantes y así seguí trabajando con este asado. Ahora ya lo hago es para grupos. Ya lo hago para grupos, es decir, grupos que consuman mínimo un cerdo. Entonces lo asamos para grupos, lo mandamos al lugar donde era, si es necesario lo servimos y si no, damos la ilustración sobre cómo se sirve para que el plato quede bien presentado y no pierda el sabor. Este plato, de acuerdo a la tradición, va acompañado de una chicha, pero ya como en nuestro tiempo no usamos la chicha que usaban nuestros antepasados, entonces lo hacemos con un jugo que se llama masato. Ese masato también proviene del maíz, maíz cocido, maíz molido, se deja fermentar también de un día para otro y queda un jugo muy bueno, de muy buen sabor y acompaña perfectamente con el asado. Este es el plato de asado huilense. Entonces nosotros lo hacemos a pedidos para contratos, para llevar a grupos, cuando vienen acá, inclusive vienen a la finca, pues esta finca es una finca agroturística, vienen acá a comerse un cerdo, a comerse un asado por grupos, o lo llevamos a las partes donde nos los pidan dentro de acá de Garzón. Bueno, Fernando, mirando la reseña que usted nos da sobre el asado huilense, es importante resaltar que se conserva todavía la tradición desde la colonización, empezando con la tradición familiar que siempre se había hecho como usted contaba y posteriormente esa tradición se conserva, pero ya viéndolo de manera comercial, pero conservando la misma tradición. Entonces es importante resaltar este aspecto que todavía se conservan las raíces de la cultura huilense y no solamente ya como cultura como tal, sino en la parte comercial sigue siendo importante, ¿no? Sí, efectivamente.
De esta forma, como les explicaba, en la preparación, en la manera de servir, en fin, se está conservando la tradición. Y un aspecto importante, por ejemplo, para los días de San Pedro se asa un cerdo, ese cerdo se puede consumir 4, 5, 6 días después, porque el asado de la carne no deja que la carne se dañe, no deja que coja malos sabores, no deja que se introduzcan otros elementos que puedan demeritar el sabor, porque el detalle del cerdo huilense es el sabor que da la carne preparada de la manera que les he narrado. Y lógicamente se está conservando la tradición porque, como les decía, esta costumbre se introdujo desde la conquista. Los españoles fueron los que trajeron los cerdos acá al Huila para consumirlos en la forma como ya les ha notado. Ahora, pues lógicamente, ya acá contamos con criaderos de cerdos y los encontramos a todos lados, a todo gusto. Las familias crían sus cerdos pensando en el San Pedro, pensando en esto. Comercialmente, pues es importante resaltar de que no es malo el negocio. El negocio es bueno porque produce suficientes los gastos y da muy buena utilidad y la gente queda muy satisfecha. Aquí los que vienen a probar el asado se van contentos de haber degustado este plato tan importante como es el asado. Don Fernando, muchas gracias por esta reseña que nos hace usted sobre el asado huilense. Quería preguntarle también, ya que tenemos la oportunidad de estar acá en su finca, frente a este horno de leña, que es muestra de la continuidad que se le da a nuestra cultura y a nuestra tradición. Ahora pasando a la parte local, en el municipio de Garzón, nos comentan también que usted comercializa también y fabrica un plato típico de acá del municipio también, que es el arroz tapado, ¿no? Así como no. El arroz tapado es un plato exquisito, debo anotar. Es muy exquisito. Es un plato que nació su preparación y degustación acá en Garzón. Eso lo hizo un amigo que tuvo un restaurante bastante famoso acá en nuestro municipio y se inventaron allí el arroz tapado. Ese arroz es muy sencillo de su preparación, que mira, se prepara el arroz blanco, el arroz normal, preparado con ajo. Oído, se prepara es con ajo, más no con cebolla. Se prepara con ajo. Luego se hace una salsa que va con champiñones, pollo desmechado, lechuga y luego se sirve, se tapa el arroz con esta salsa y una vez tapado se decora con papitas, papitas fritas, unas papitas cabello de ángel debidamente preparadas para que adorne el plato y a la vez le dé sabor. Este arroz tapado ha tenido mucha acogida, es un plato ya muy típico de Garzón y lo preparamos también por pedidos, porque al comienzo como todo, se piensa que vamos a preparar 2, 3 platos, 10 platos para un almuerzo, en fin, pero resulta que la gente empieza a degustar este plato y les fascina y entonces ya lo encargan para reuniones importantes, reuniones de algún estrato importantísimo, porque es un plato fácil de transportar, fácil de consumir, de un sabor excelente y es un plato bastante apetecido. Por esa razón también nos hemos especializado en el arroz tapado. Ese arroz tapado, como les digo, es de creación garzoneña. Y por eso tenemos también esa tradición y la vamos a conservar y la vamos a expandir porque nos enorgullece tener estas tradiciones tan importantes de la gastronomía huilense y especialmente de la gastronomía garzoneña, porque acá contamos con otros aspectos de la gastronomía, como es el sancocho de gallina criolla, como es el el tamal tres carnes, que es un tamal muy especial, que también se utiliza especialmente para San Pedro.
San Juan y San Pedro. Esto hace que podamos ofrecer a quienes nos visitan frecuentemente, pues estos platos especialísimos, son platos muy buenos, muy especiales y que resultan, pues digamos que, pues a bajo costo, o sea, para un costo aceptable y que va a requerir de una degustación gastronómica bastante importante. Don Fernando, muchísimas gracias por su colaboración y por contarnos usted un poco sobre la tradición que ha tenido el departamento del Huila en su cultura gastronómica y especialmente el municipio de Garzón, que también tiene una cultura y representación con algunos, en la gastronomía con algunos platos importantes como el arroz tapado y la departamental con el asado huilense. Muchas gracias por recibirnos acá en su finca donde fabrica estos platos de tan importancia. Y pues aquí una invitación para todos, para que vengan hasta acá a su finca. Muchas gracias a usted por esta oportunidad que me da. Quiero añadirle un pedacito ya para despedirme. Hoy, por ejemplo, llevaron asado huilense, lo llevaron para el Perú, por un pedido que hicieron para Lima y allá porque visitaron acá, entonces nos llamaron para que le hiciéramos un asado y lo enviáramos porque es de fácil transporte, porque no se daña ni causa ningún problema. Entonces miremos cómo esto se expande. A Argentina también hemos mandado asado, a varias partes. Y este del asado huilense nos enorgullece tener esa fama de consumir y de preparar el asado huilense tradicional. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.